ha afectado el incremento del precio de los combustibles en el país? Pues respóndanos a través de nuestras redes sociales. Mucho o poco, no me ha afectado. Con esto arrancamos nuestro programa de hoy en Las Guarmis. Un abrazo fuerte para ustedes, queridos amigos, amigas que nos escuchan a través de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Desde las 0 horas de este 12 de marzo de 2026 entró ya en vigencia el nuevo ajuste en los precios de los combustibles en Ecuador como parte del sistema de bandas aplicado tras la eliminación de subsidios, algo que realizó el presidente Daniel Noboa. Las gasolinas Extra y Ecopaís de 85 octanos suben 13 centavos por galón, pasando de 2.76 a 2.89. Es un incremento del 4.7% según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, CAMDP. El subsidio a estas gasolinas fue eliminado en junio de 2024 y desde entonces su precio se actualiza mensualmente según el mercado internacional del petróleo. ¿Cuánto cuesta llenar un tanque? Pues bueno, ustedes saben que no tengo mucha claridad en el tema, pero un vehículo pequeño me han dicho que se llena con 10 galones, ustedes me corregirán. En febrero eran 27,60, hoy hablamos de 28,90 dólares, ¿no? Es un incremento de $1.30 para llenar el tanque. Vehículo mediano, 13 galones, en febrero, $35.88, hoy 37,57, allí ya hay un incremento de 1,69. Una camioneta, 18 galones, el precio para llenar el tanque era de 49,68, hoy es 52,02, $2.34 más. En términos simples, cada 10 galones cuesta ahora $1.30 más que el mes anterior. Así están los precios. El diésel también sube, aumenta 12 centavos, el diésel premium, por supuesto, pasando de 2.70 a 2.82, lo que representa un alza del 4.44%. Este combustible también se ajusta bajo el sistema de bandas desde diciembre de 2025 tras la eliminación del subsidio. La gasolina super, bueno, su precio estaba liberado de 95 octanos, también sube. El precio referencial pasa de 3.19 a 3.41 por galón. Este combustible tiene precio liberado, como les decía, por lo que puede variar según la estación de servicio. El sistema de bandas conecta directamente el precio del combustible en Ecuador con el comportamiento del petróleo en el mercado internacional, y ese mercado no se mueve solamente por factores económicos, también responde a las tensiones geopolíticas y conflictos armados como los que se viven a día de hoy. Las guerras impuestas a Medio Oriente con la participación directa o indirecta de potencias como Estados Unidos e Israel impactan en la oferta y la especulación sobre el petróleo. Cada escalada militar suele traducirse en alzas en los precios internacionales del crudo. Eso significa que las decisiones tomadas lejos de Ecuador terminan reflejándose en la economía cotidiana de millones de personas. El precio del transporte, de los alimentos, de la producción se encadena al valor del combustible, y en ese contexto pues el aumento del petróleo no es solo un indicador financiero, también es un recordatorio de que los costos de la guerra se distribuyen globalmente. Mientras las bombas caen sobre territorios como Irán, Palestina o Líbano y asesinan a niños, niñas, a civiles en su mayoría, el impacto económico se extiende a otros rincones del mundo. Evidentemente ellos pagan el precio mayor. Y en países como Ecuador, donde el combustible influye directamente en el costo de vida, cada centavo adicional en el galón termina pagándose en el bolsillo de la ciudadanía. La relación económica entre Ecuador y Colombia atraviesa pues uno de sus momentos más tensos en los últimos años. El gobierno de Daniel Noboa, ustedes saben, decidió elevar hasta el 50% los aranceles a productos colombianos, una medida que ha desatado una guerra comercial con respuestas similares del gobierno de Gustavo Petro. El intercambio entre ambos países mueve alrededor de $3.000 millones anuales, con una balanza comercial históricamente deficitaria para Ecuador. Solo entre enero y noviembre de 2024, por ejemplo, una cifra: Ecuador exportó cerca de 760 millones a Colombia, mientras que importó 1.866, lo que refleja pues una fuerte dependencia a productos colombianos como medicinas, energía eléctrica, cosméticos o insumos químicos. Sin embargo, pues las nuevas medidas arancelarias ya están generando impactos concretos. El comercio bilateral se ha reducido en al menos $66 millones. Las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia también han caído y las importaciones de ese país han disminuido
subido más de 50% en algunos casos, ¿no? Las consecuencias se sienten especialmente en la frontera norte, en el paso de Rumichaca, por donde circulan más de 16.600 viajes de carga al año. Ciudades como Tulcán e Ipiales pues dependen casi completamente de este intercambio comercial, lo que convierte esta disputa en un problema directo para transportistas, comerciantes y pequeñas economías locales. Vamos a hablar ahora mismo con Juan Sebastián Naranjo, economista, para entender un poco más de este tema. Hay gremios productivos que han advertido que más de 7.600 empresas y hasta 40.000 empleos podrían verse afectados por la caída de este comercio y el encarecimiento de los productos. Para comenzar, Juan Sebastián, expliquemos lo básico, qué significa realmente que Ecuador haya impuesto estos aranceles del 50% a productos colombianos y cómo se traduce esto en la economía, ¿no? Esa respuesta también que hemos recibido recíproca del gobierno colombiano. Un gusto saludarle, qué bueno comenzar el día hablando sobre economía. Bueno, cuando hay relación bilateral, siempre se mantiene la mayor cantidad de facilidades para que los dos países transaccionen y busquen beneficios mutuos. Cuando se establecen parámetros como salvaguardias, aranceles o tasas de seguridad, lo que hace es que el flujo normal se contraiga y por ende la cantidad de transacciones disminuyen, ¿no? Siempre en este debate de la imposición de esta tasa de seguridad, la pregunta es quién sale beneficiado y quién sale perjudicado. Ecuador sale beneficiado, Colombia sale perjudicado. Bueno, aun cuando la implicación sea mayor o menor para uno de los dos países salen perjudicados, ¿no? Porque mire usted, a nivel de frontera hay gente que comercializa, hay gente de Ecuador y de Colombia que se siente perjudicada. Pero si bien es cierto, esto es una realidad latente, pero cuando se toma un tipo de decisión, en especial de carácter que tiene implicaciones económicas, lo que se hace es que se mide el impacto positivo y el impacto negativo. Y la decisión se toma cuando el impacto positivo supera el impacto negativo. Sí, hoy por hoy en Ecuador vivimos una realidad en la cual la inseguridad limita las transacciones, no solo de Ecuador-Colombia, sino las transacciones de Ecuador con el Ecuador y el Ecuador con el mundo. Entonces, los ecuatorianos creo que si algo pedimos es que se haga algo, más allá de lo que se tenga que hacer, que se haga algo, porque definitivamente hay que frenar los índices de inseguridad, hay que frenar algunos ratios que al final están entorpeciendo tanto la economía interna como la economía con Ecuador, con el mundo. Así que definitivamente, como resumen de esta primera intervención, es que la imposición de tasas de Ecuador con Colombia y de Colombia a Ecuador, hay dos perjudicados que son Ecuador y Colombia. Ninguno de los dos sale beneficiado ni perjudicado. Perjudicados los dos países. Y en otro ratio es que el volumen de transacciones que tienen los dos países definitivamente disminuye, ¿no? Revisábamos las cifras. Ecuador tiene desde hace años un déficit comercial con Colombia, pero esta medida tampoco es que ayuda a corregir ese desequilibrio. ¿Qué podría pasar? Más bien, ¿podría empeorarse la situación económica? Bueno, Ecuador tiene un déficit respecto a Colombia, ¿no? En otras palabras, Colombia transacciona más que Ecuador a Colombia. Este déficit era notable. Y cuando se impusieron estas tasas, lo que se decía es que va a pasar, ¿no? Se van a encarecer los productos que se venden en Ecuador traídos desde Colombia, se va a contraer la construcción de negocios o comercio entre los dos países. Y lo que pasa es que hoy por hoy el Ecuador y el mundo está muy globalizado, ¿no? Hasta hace años, tal vez una década, si es que no se compraba Colombia, no se tenía a quién más comprar. Hoy por hoy, si es que no se compra Colombia, pues se tiene a China, se tiene a los países que tienen acuerdos bilaterales con Ecuador. Entonces, por ello es que de cierta manera no tendría la afectación que tal vez hasta hace años podría haber tenido, ¿no? Muy bien, el presidente ya hablaba de que Ecuador, si bien dejó de comprar a Colombia por el costo que hoy por hoy tiene, pues está transaccionando con otros países que en la región o en el mundo tienen productos sustitutos. Pero hemos escuchado mucha preocupación, por ejemplo, del sector de insumos médicos, porque desde Colombia se importa gran cantidad de los insumos médicos que se utilizan en el sistema público y que medicinas y demás, bueno, que los utilizan las personas que los necesitan de manera urgente, y nos decían que existe dificultades en reemplazarlos, que no es algo así de sencillo porque requiere pues la verificación de la calidad y otros procesos que son difíciles.
Como ya lo había explicado, siempre van a haber sectores, personas que van a salir en el corto plazo perjudicadas y no hay soluciones cortoplacistas, pero nuevamente, ¿no? Cuando se toma este tipo de decisiones, lo que se mide es el beneficio mayoritario sobre el perjuicio minoritario. De que va a haber personas que van a encontrar dificultad, contracción, disminución de sus transacciones, evidentemente que sí. Por ende, exactamente, yo comenzaba mi intervención diciendo que aquí no sale ganando ni Ecuador ni Colombia, los dos salen perdiendo porque al final se dificultan las transacciones. Bueno, pero ¿cuánto gana y cuánto pierde Ecuador y Colombia? Hoy por hoy, si vamos al número, Ecuador tiene ya un superávit comercial con Colombia. Sin embargo, el superávit no es que implica que la misma cantidad de transacciones se mantienen, ¿no? Las cantidades de transacciones obviamente se decrementan, se vienen a menos, y en el global Ecuador hoy por hoy sale vendiendo más que Colombia. Obviamente esto es por la realidad de los precios, por la realidad de la sustitución de productos. En ese contexto, Ecuador hoy por hoy presenta números positivos en torno a la relación Ecuador-Colombia. Bueno, también hay análisis de que estas guerras arancelarias suelen terminar trasladando los costos a la población con precios más altos o escasez. En términos prácticos, ¿qué es lo que está sintiendo la población? ¿Se han incrementado los precios de los productos colombianos o simplemente se han dejado de comprar? Mire, hemos abordado cosas negativas, pero también, por ejemplo, hay industrias que le agradecen este contexto. Por ejemplo, en la industria del calzado, ¿no? Usted vaya a Sierra Central, Ceballos, Quero, Tungurahua, estas industrias que se sienten de cierta manera que se están notando oportunidades porque el mercado nacional se está fortaleciendo. El día lunes estuve justo en una industria chocolatera que decían que ante los precios de Colombia era imposible competir, por lo cual dejaron de producir, dejaron de vender. Hoy por hoy están reactivando estas industrias. Entonces, si bien es cierto, usted hablaba de algunas personas de la industria farmacéutica, ¿no? Pero hay otras industrias, en cambio, que se sienten favorecidas y en ese contexto comienzan a verse oportunidades. A mi criterio muy personal y profesional, creo que este sentido de imposición de tasas, de aranceles, de salvaguardias, más que económico, tiene un sentido político, ¿no? Recordemos que Colombia tiene un año electoral, en mayo se elegirá el nuevo presidente, y yo creo que a nivel diplomático esto no se va a solventar, no se va a solucionar, sino más bien esto se va a llegar a un acuerdo una vez que Colombia tenga un nuevo mandatario. Bueno, hay mucha expectativa en torno a ese tema, ¿no? Y es muy complejo mirar lo que está ocurriendo, qué tanto nos conviene el romper ese tipo de relaciones y contactos permanentes con países. Ya esta crisis, digamos, diplomática también la hemos vivido con México y de la misma forma hay gente que se ha visto muy afectada, ¿no? Cuando vamos a la frontera, hemos ido a Carchi, a Tulcán, a Ipiales, y ahí es donde vemos quizá la mayor afectación, ¿no? Porque es una economía que depende de este comercio bilateral. ¿Qué puede pasar ahí con el empleo, con el transporte pequeño, el pequeño comercio en estas zonas? Definitivamente estas zonas fronterizas son las más afectadas. Yo creo que hoy por hoy el Ecuador está ante una realidad en la cual no es prudente el destruir negocios, el destruir industrias, sino más bien el fortalecer y el construir. Sin embargo, de las cifras de las cámaras de la producción, cámaras de comercio, efectivamente las ciudades y las provincias aledañas a nivel fronterizo son las más afectadas. Si en el corto plazo no se llega a solventar eso, definitivamente va a haber negocios perjudicados, van a haber negocios que abandonen sus operaciones porque lamentablemente se vuelve inviable el negocio, ¿no? La esperanza o la expectativa es que nuevamente, a mi criterio personal, esto llegará tal vez a un acuerdo a fecha de mayo, donde se pueda conversar ya con otro mandatario que dé la realidad o las condiciones para que Ecuador pueda restituirse las relaciones bilaterales. Ecuador con Colombia y Ecuador con Perú siempre ha tenido buenas relaciones, son países vecinos. Yo creo que a nivel de mandatarios, recuerde usted que en el correísmo, por ejemplo, no teníamos buena relación con Colombia. Siempre, más que la gente, más que la realidad de los industrias, de los sectores de producción, siempre son los mandatarios los que encarecen o empeoran la facilidad con la cual se hacen negocios de estos dos países, ¿no?
Bueno, pero este tema arancelario, 50%, primero 30 y después te estuvo a 50 sobre pretexto de la seguridad, cuando acá en el Ecuador nos subieron un 3% del IVA con el pretexto de la seguridad y tampoco ha mejorado en absolutamente nada la seguridad en el país, pues también nos queda con muchísimas dudas a los ecuatorianos y ecuatorianas. Si realmente esto responde a una estrategia de seguridad o a una estrategia económica a largo plazo para el país, o más bien es una, como usted dice, una medida coyuntural cuyos costos terminarán siendo pagados por los ciudadanos. Pero además el otro punto es qué pasa con el contrabando, porque esto no incentiva el comercio formal. ¿Qué pasa con el comercio informal? Mi teoría se fortalece en la realidad que el mundo vio este fin de semana en la construcción del escudo de las Américas, donde Colombia no estuvo presente, y Ecuador siempre se alinea a las políticas que toma Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay negocios, hay industrias perjudicadas, y normalmente cuando se establecen este tipo de tasas, lo que normalmente se genera, uno es el encarecimiento del producto, dos es el desplazamiento de precios, o sea, que se vuelvan más caros, y tres es la construcción de mercados negros, ¿no? Porque no siempre la sociedad civil va a querer pagar estas tasas, ¿no? Sino lo que va a querer es seguir haciendo negocio, aun cuando ya sea ir por el camino de la evasión tributaria. Entonces, eso también son unas de las realidades en las cuales uno tiene que contemplar cuando toma este tipo de medidas, ¿no? Que siempre ante el establecimiento de nuevas tasas, en especial cuando afectan las relaciones bilaterales, van a haber mercados negros que alteran la realidad del mercado. Economista, para finalizar y un poco saliendo de este tema, nuevamente tenemos un incremento del precio de los combustibles que cada mes pues va variando, y en este caso tiene que ver con esta geopolítica, ¿no? Y con el incremento del precio del petróleo. Estamos hablando de 4%, son 13 centavos por galón, pasa de 2.76 a 2.89, es 4.7%, ¿no? Según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. ¿Cómo impacta esto a la economía de los ecuatorianos? Mire, lo que está pasando con los combustibles, nosotros intentamos como país conectarnos con la realidad del precio internacional, nada más es que regresar a ver el conflicto del Golfo Pérsico, el conflicto que lastimosamente afecta al Estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del combustible del mundo, pero también donde pasa el 70% del combustible que sirve de insumo para el continente asiático, ¿no? Entonces, Ecuador tiene mucha relación de importación con China, y efectivamente este encarecimiento de la energía, este encarecimiento de los combustibles va a generar un desplazamiento de los precios. Nosotros por las tablas, lo que hacemos es que, por las bandas, perdón, lo que hacemos es que de cierta manera nos conectamos con el precio internacional, pero aún así intentamos que los cambios no sean tan abruptos, ¿no? Si es que no hubiera estas bandas y estuviéramos con precios muy fluctuantes, mire, por ejemplo, que a fecha corte del día viernes, el mercado cerraba con precios exorbitantes. Mire que cerraba el Brent con $114 y el West Texas con $115. Sin embargo, el día lunes, con las declaraciones del presidente Trump, el precio volvió a disminuir, ya tomando más o menos en promedio un precio de entre los $90, lo cual de cierta manera ya generó algo de tranquilidad en los mercados. Por la modalidad en la que el Ecuador establece sus bandas, no siente con tanta volatilidad, porque nosotros refrescamos con cierto periodo los precios internacionales. Sin embargo, mientras que no haya solución en el Golfo Pérsico, este conflicto, ¿no? Siempre el precio del petróleo será muy volátil. Irán lo que busca es debilitar a Estados Unidos mediante el encarecimiento de la gasolina, el encarecimiento de los derivados de la gasolina, y esto obviamente va a generar de cierta manera un caos mundial. Irán ya hablaba su nuevo líder, que busca que el desplazamiento, inclusive llegar el precio del crudo de entre $150 a $200, lo cual sería caótico para el mundo. Sin embargo, Estados Unidos, como por ahí factor sorpresa o factor de respaldo, bueno, cuenta ya de cierta manera con el dominio del petróleo venezolano, y eso podría en algo aplacar los efectos secundarios si es que no se llegaría a resolver este problema. Era evidente, ¿no? Que primero tenía que controlar el petróleo venezolano para luego meterse en este lío también, o meterle al mundo en este lío también con Irán. Juan Sebastián, pero nada más, yo quería apuntar al impacto real en la economía de acá, de los ecuatorianos, de ese $1.30 más por llenar un tanque de gasolina, ese $1.69, esos $2.34 dependiendo del vehículo pequeño, mediano, ¿qué tanto impacta en la economía o no tiene ninguna variación en la economía de los ecuatorianos?
Mire, cuando se hablaba de la liberalización del diésel, nosotros desde nuestra consultora realizamos un modelo en el cual medíamos la sensibilidad respecto al productor ecuatoriano, ¿no? Entonces encontrábamos que, en promedio una camioneta gasta al mes, una camioneta de trabajo, ¿no? $100, y la expansión de la liberalización del crudo, de cierta manera no es que afectaba sensiblemente, ¿no? Sino lo que hacía es que generaba mucha forma de desplazar el resto de precios a razón de que el diésel se había liberalizado, pero usted mide a nivel de el encarecimiento de cuán costoso sale producir a partir de desplazamientos del diésel, y no es que el efecto sea positivo, categórico, ¿no? El impacto era apenas del 5%, cuando hablamos de $100, estábamos hablando que apenas se encarecería $5, ¿no? O sea, la sensibilidad al desplazamiento del precio no es que era mayor, no era categórico, sin embargo lo que hace es que los mercados comiencen a generar especulación. Eso es el verdadero impacto que generaba la liberalización. Que hay un desplazamiento del precio internacional y que vaya a encarecerse o generar mayor inflación, eso en ningún caso. Es más, en las cifras cuando se liberalizó el diésel, el INEX salió a dar cifras reales, que en el mismo mes apenas hubo una inflación de 2 puntos porcentuales, lo cual es mínimo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. 9:35 minutos. Conversábamos con el economista Juan Sebastián y estamos ya despidiéndonos de Juan Sebastián Naranjo, hablando sobre el impacto económico por el incremento de aranceles entre Ecuador y Colombia, y pues también tocábamos este tema del nuevo incremento de los precios de los combustibles. Muy bien acompañada, estamos de regreso con Gaby Cruz. Buenos días, mi Gaby. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis de Radio Pichincha. Y estamos acompañándolos en un nuevo día y siempre con más información. Así es, bueno, gracias a toda la gente que nos escribe, está conectada el día de hoy. Tenemos 3,763 votos. ¿En qué medida le ha afectado el incremento del precio de los combustibles en el país? Mucho nos dice el 95%, poco, el 4% no me ha afectado, el 2%. Siga registrando también su participación en Radio Pichincha Multimedia y suscríbase, comparta además nuestra transmisión. Y bueno, ahora queremos también compartirles noticias de la capital acerca de los controles que realizan la Agencia Metropolitana de Control y la Agencia Metropolitana de Tránsito sobre los tramitadores. Así es, nuestra compañera Diana Dávila se encuentra en el Centro Bicentenario para brindarnos más detalles, ver qué se ha hecho y si se ha descubierto quiénes están detrás de esos tramitadores. Un saludo cordial a nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Nos encontramos en este momento en el centro de matriculación del Bicentenario. Esto porque ya se han retomado pues algunos de los trámites que se realiza en la Agencia Metropolitana de Tránsito, como es la matriculación vehicular y otros temas también que están inmiscuidos en lo que es la habilitación del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. Es por ello que muchas personas, aprovechándose precisamente de estos trámites que suele venir a hacer acá la ciudadanía, suelen hacer ciertos actos de corrupción, entre ellos, por ejemplo, los tramitadores que ofrecen supuestamente hacer rápido el trámite que usted necesita a cambio de dinero. Es por ello que este día pues la Agencia Metropolitana de Control se encuentra en este lugar para de esta manera ser operativos y evitar que la ciudadanía caiga en estafas. Estamos con el director de la Agencia Metropolitana de Control. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Coméntenos por favor cómo es el trabajo que ustedes vienen haciendo. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos aquí articulados en una coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito para impedir que existan personas que se dediquen a hacer trámites que en estricta ley son gratuitos y que se los hacen a la interna ya de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Como ustedes pueden ver, nosotros hemos hecho las intervenciones de aquí cerca del sector, hemos incluso suspendido una obra ilegal en la que se estaba construyendo una especie de kiosco para ahí dar este servicio. Le hemos hecho la intervención el día de ayer justamente con la suspensión de esa obra, y además hemos intervenido algunos locales que estaban operando sin permisos. Ahí también adicional decirle que hay mucha gente que engancha, que está haciendo los trámites a los exteriores. A esas personas también los estamos controlando porque sería una actividad comercial en el espacio público que no está permitida. Esto en el marco justamente de precautelar que se haga
buen uso del espacio público, que se cumpla con la normativa y que sobre todo a la ciudadanía no se le engañe con trámites que son gratuitos y que bien lo pueden hacer al interior de la agencia de tránsito. ¿Ustedes tienen conocimiento de más o menos cuánto se le pedía a la gente por hacer un trámite? Mire, hay distintos servicios que hacen estas personas, colocan placas, emplastican, hacen trámites en línea, supuestamente ofrecen hacer matriculaciones. Entonces, dependiendo de la actividad que ellos ofrecen, incluso cobran, ¿no? Todo esto, obviamente, sin ningún permiso, sin ninguna autorización, entonces, por supuesto, eso supone una multa. Muchas gracias. Bueno, pues también vamos a conversar con una de las personas que está en la dirección de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coméntenos, por favor, también para la ciudadanía que esté informada respecto ya a los trámites que se retomaron en la institución. Muy buenos días, claro que sí. Los trámites que retomamos en la Agencia Metropolitana de Tránsito son los que nos ha autorizado la ANT, es decir, ya estamos nuevamente con la matriculación de vehículos, tenemos el duplicado de placas, el duplicado de matrícula, la transferencia de dominio, el cambio de características de los vehículos. Se le recuerda a la ciudadanía que dentro de nuestras instalaciones, como un proceso de cambio para mejorar la atención a los usuarios, nosotros contamos con un centro de copiado de nuestras instalaciones totalmente gratuito. Vamos a implementar también un centro de emplastificado porque la resolución de la ANT nos indica que nosotros tenemos que entregar nuestras placas emplastificadas, entonces se lo está realizando. Todos los trámites que ofrecen en la parte exterior, que son acciones prohibidas, lo están ofreciendo hacer todo el proceso completo. Sin embargo, nosotros dentro del proceso se les indica que para realizar cualquier trámite tienen que tomar cita en línea. Si no cuentan con la cita en línea, nosotros no estamos procesando ningún tipo de trámites, así que se les combina a la ciudadanía no caer en este tipo de acciones ilegales, porque dentro de nuestras instalaciones ofrecemos todo el proceso gratuito y de manera ágil. Por ejemplo, ¿qué pasaría con una persona, qué sé yo, de la tercera edad que no pudiese acceder al sistema, que no sabe cómo manejar la computadora? En este caso, ¿cuál es la sugerencia que se hace desde la AMT para que no caigan precisamente en estos tramitadores? Correcto, sí. Dentro tenemos el tema de turneros. Las personas que no han podido tomar cita en línea y obviamente son de nuestro grupo de atención prioritaria y vulnerable, se les está otorgando turnos dentro de las instalaciones para que puedan hacer sus trámites en caso de que no hayan podido sacar un turno en línea. Muchísimas gracias, le agradezco. Mire, entonces, como usted puede conocer, aquí prácticamente se realiza absolutamente todo el trámite gratuito. No requiere ir a tramitadores que tal vez le cobrarán entre $10, $20 o más, dependiendo lo que usted quiera hacer. Entonces, es preferible que usted se acerque a una de las autoridades, a alguno de los servidores que está aquí y que le puedan indicar cómo puede hacer este trámite en caso de que no pueda ingresar a la página web en donde tiene que sacar el turno. Así que no se deje engañar y también evite que exista este tipo de corrupción en estas instituciones públicas. Continuamos con ustedes, compañeros. Y bueno, Quito volverá a convertirse en el punto de encuentro de la fotografía internacional. El 20 y 21 de marzo, la capital ecuatoriana recibirá la Expo Latitud 0 2026, esta convención que reúne a fotógrafos, creadores visuales, estudiantes y expertos de varios países para compartir su conocimiento, la tecnología y nuevas tendencias en la industria. Así es, con clases magistrales, experiencias prácticas, espacios de networking y una muestra comercial abierta al público, pues este evento busca fortalecer el talento local, conectar a la comunidad fotográfica ecuatoriana con referentes internacionales y posicionar al país además como un escenario clave para el desarrollo del arte visual en la región. Y justamente para hablar de esta nueva edición ya nos acompaña nuestro siguiente invitado en cabina. Él es Andrés Loja, vocero de Expo Latitud 0 2026. Muy buenos días, bienvenido a este espacio de las Guarmis. Y bueno, primero conocer acerca de la Expo Latitud, ya lo hablamos también el año anterior, lo recordábamos acá, y por qué se ha convertido en una de las convenciones de fotografía más importantes, no solo de nuestro país, sino de la región. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Gaby, Sofi, muchísimas gracias por la invitación a este lindo espacio de entrevistas. La verdad, estamos muy contentos de anunciar por segunda vez, la segunda edición, cabe mencionar, de la Expo Latitud 0, una convención internacional de fotografía más importante de Sudamérica. Si ustedes incluso se van a las plataformas web, estamos ya posicionados como una convención internacional de grandes dimensiones, catalogada como la mejor de Sudamérica y una de las mejores de Latinoamérica. ¿Esto a qué se debe?
Justamente porque en la primera edición, en el 2025, nosotros hicimos un trabajo fuerte de posicionamiento de la ciudad y de la provincia, por supuesto, para que Ecuador y específicamente Quito sea considerada por primera vez sede de la Copa Mundial de Fotografía. Esto es un evento que máximo en el tema de la fotografía que da la vuelta a todo el mundo y es la primera vez que se dio en Latinoamérica y tuvimos la dicha de que Quito fue la primera ciudad latinoamericana en acoger esta celebración internacional. Es la competencia máxima en el tema de la fotografía y en el marco de esta celebración nosotros decidimos realizar una bienal de fotografía, una competencia, una convención llamada Expo Latitud Cero, como su nombre lo indica, pues caracterizándonos justamente con el tema del paralelo cero, que es lo que nos da ese renombre internacional. Así que estamos muy contentos de aglomerar a lo mejor de la industria internacional de la mano de los mejores expertos que nos vendrán a dar las mejores clases magistrales en diferentes temas. Cuéntanos un poquito sobre las clases magistrales, las experiencias prácticas de networking, cómo se traduce esto en oportunidades reales para quienes quieren vivir de la fotografía en nuestro país. Así es, bueno, tendremos 2 jornadas completas, es el 20 y 21 de marzo en el Hotel Hilton Colón. Vamos a tener 2 jornadas llenas de clases magistrales de la mano de expertos provenientes de los Estados Unidos, de México, de Colombia, de Ecuador, porque también tenemos que darles el valor y el crédito a nuestros talentosos fotógrafos y maestros ecuatorianos, quienes nos vendrán a dar clases sobre temas, por ejemplo, de fotografía de bodas, fotografía comercial, por ejemplo, gestión comercial, retrato, paisaje, vida silvestre, marca personal, porque recordemos que la fotografía no es solamente aplastar un botón en el equipo fotográfico como tal, es una cadena de producción sumamente extensa que abarca desde la preproducción, la planificación, la captura de imagen, la producción, la sesión de fotos, etcétera, hasta lo que es el seguimiento o la postproducción, el retoque fotográfico, el seguimiento a los clientes que han quedado satisfechos por nuestro trabajo. Así que es una cadena interesante para poder entender cómo es este ecosistema del mundo de la fotografía y de la cinematografía, porque cabe recordar que tendremos 2 capítulos importantes sobre el tema de la producción audiovisual para que podamos también justamente entender cómo está ligado el tema del video y de la fotografía en este mundo tan importante que es un arte también para todos. Y Andrés, ¿cómo han logrado articular, gestionar con otras entidades la realización de esta nueva edición? Y también más allá de lo técnico, ¿qué impacto cultural, económico consideran ustedes puede tener esta exposición en nuestra capital y al recibir también a cientos de fotógrafos y creadores de talla internacional? Sí, justamente es una gran pregunta y quiero en este momento agradecer sobre todo a todas las entidades en el sector público y privado que se han sumado en calidad de amigos del arte, porque eso es lo que nosotros hemos denominado amigos del arte en la Convención Internacional Expo Latitud Cero. Quiero agradecer de primera mano a la Prefectura de Pichincha, quienes se han sumado justamente a ser los principales colaboradores para que este mensaje, esta Convención Internacional se masifique no solamente a nivel ciudad, a nivel ruralidad, sino también a nivel de todo el país. También agradecemos al municipio de Quito, quienes también se han sumado a esta colaboración mutua para que se masifique este mensaje. Agradecemos al sector privado, destacando sobre todo al sector de la academia, porque este evento es para amantes de la fotografía. No se necesita tener sólidos conocimientos en temas de la fotografía, simplemente son personas que aman a este oficio, uno de los oficios más lindos del mundo, se podría decir, porque con esto haces arte. Y justamente las clases están pensadas para las personas que están empezando de alguna manera en este mundo, en temas de iluminación, de retoque, de encuadre, de composición. Así que es importantísimo que sepan que solamente por decir convención internacional, no se asusten. Esta convención es para ustedes porque justamente está pensado para ellos. Bueno, cuéntenos un poquito cómo pueden participar, cómo pueden inscribirse. Hay actividades gratuitas, pagadas, que no deberían perderse
de la Expo Latitud 0 2026. Sí, bueno, existen algunos espacios importantes dentro de la convención internacional. La cerecita en el pastel, digámoslo así, son las clases magistrales. Sin embargo, tenemos otros espacios importantes como la muestra comercial, en donde vamos a tener los stands de las marcas más importantes de la industria fotográfica internacional. Tendremos representantes para Latinoamérica. Hay algunas marcas que de pronto no tenemos tiendas físicas acá en el Ecuador, pero vienen sus representantes para Latinoamérica, están ya confirmados, así que tendremos una muestra comercial con alrededor de 2,000 asistentes. Así fue la primera edición, esperamos superar esta asistencia en esta segunda edición. Tendremos una sala de experimentación para que todos los asistentes puedan poner en práctica justamente todas ese conocimiento que fue adquirido en las clases magistrales. Esta dinámica de networking que es propia justamente de las convenciones internacionales a nivel internacional, el crear esta red de contactos profesionales que es muy importante. Así que incluso les puedo comentar que tendremos sorteos en la ceremonia de clausura, sorteos por parte de las marcas más importantes, tendremos sorteos de cámaras fotográficas, lentes, unos sorteos muy interesantes, tendremos alimentación por parte del hotel. Se pueden registrar a través de la página web cerolatexpo.com, 0 con Z, cerolatexpo.com, para las clases magistrales y el salón experimental. La muestra comercial es totalmente gratuita. Muchísimas gracias, Andrés Loja, vocero de Expo Latitud 0 2026, esta convención internacional de fotografía que no se la pueden perder, 20 y 21 de marzo en nuestra capital. Nosotras vamos a hacer una corta pausa, pero volvemos con más información aquí en Las Guarmis. Y ya estamos de regreso en Las Guarmis y bueno, con más información para ustedes. Denuncian este perfilamiento racial en Ecuador, esto ante la CIDH. El Estado no acudió a la audiencia. Así es, las organizaciones de derechos humanos y personas afrodescendientes denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el impacto del perfilamiento racial y el racismo estructural en el Ecuador durante una audiencia que se realizó el 9 de marzo de 2026 en el 195 periodo de sesiones del organismo, esto en Guatemala. Y durante esta sesión, representantes de los colectivos expusieron que las políticas de seguridad, los estados de excepción, la militarización, pues han intensificado controles policiales selectivos, detenciones arbitrarias y violencia institucional contra las comunidades afrodescendientes. Las organizaciones pues también presentaron varios casos emblemáticos de presunto perfilamiento racial, solicitaron a la CIDH medidas para prevenir estas prácticas y garantizar la reparación a las víctimas. Sin embargo, como decía Gaby, durante la audiencia el Estado ecuatoriano no se presentó ni de forma presencial ni de forma virtual. Juanita Francis Bon pues estuvo ahí, ella ha subido a través de Mujeres de Asfalto un video también donde explica cuál fue su participación. Hola, mi nombre es Juana Francis Bonet, soy del colectivo Mujeres de Asfalto. Hoy nos encontramos desde la ciudad de Guatemala, gracias a la invitación de INRED, a formar justo parte de esta comisión que vino a presentar un informe sobre la situación país, de casos de perfilamiento racial, de violencia, además que se ocasiona a partir algunos casos desde la declaratoria del conflicto armado interno y la militarización. Estos casos de racismo antinegro, como el caso de los 4 niños en las Malvinas, el caso Ocles, el caso Méndez, son casos emblemáticos que además ponen sobre la mesa la situación de la población afrodescendiente en Ecuador. Un desafío que se lleva a la comisión es justamente hacer un llamado al Estado ecuatoriano, pero sobre todo a que la participación del Estado ecuatoriano sea con responsabilidad, que la data y el acceso a la información se dé y que además exista una justicia y reparación para las poblaciones afrodescendientes. En este contexto de un segundo decenio, creo que el llamado de atención tiene mucha más fuerza, ¿no? La población negra o afrodescendiente en el Ecuador no tiene acceso a justicia. Y en estos momentos, con los casos cínicos de racismo, lo que más necesitamos es justicia reparadora, pero también la no repetición de actos de racismo y de perfilamiento racial para nuestras comunidades. Tema del día.
Son las 9:54. En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la política mexicana Marisela Contreras visitó Ecuador para participar en un conversatorio en Flaxo sobre liderazgos feministas en la gestión pública. Y durante su paso por nuestro país reflexionó sobre los desafíos de gobernar con perspectiva de género, las resistencias dentro de la política y la importancia de la paridad que se traduzca en políticas reales para las mujeres. Queremos compartir la entrevista con Marisela Contreras. Bueno, tenemos hoy la posibilidad de dialogar con una política mexicana que nos acompaña en nuestro país. Ella es Marisela Contreras. Ella fue jefa delegacional de Tlalpan hace varios años atrás. Esta zona es precisamente donde también desarrolló su carrera política la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Bienvenida al país. Muchas gracias. Espero que le haya tratado bien las pocas horas que lleva acá ya en el Ecuador y pues alistándose para lo que va a ser un conversatorio en el marco del Día Internacional de la Mujer para hablar precisamente de lo que ha sido toda su trayectoria, construcción de política pública con enfoque de género y de igualdad. Pues bueno, estuve por acá hace 20 años en una reunión convocada por ONU Mujeres para atender los temas de presupuestos de género. Estoy muy contenta de volver ahora con la invitación que me ha hecho la Flaxo Ecuador. Bueno, usted es una de las impulsoras de la política y de la agenda de igualdad en México. ¿Cómo ha sido ese camino allá y qué es lo que ve que está ocurriendo también acá en nuestro país? Pues yo he tenido la oportunidad de trabajar desde el municipio en la unidad de género que se hizo en aquellos años cuando ganó el ingeniero Cárdenas la Ciudad de México, y podemos decir que las agendas de género avanzan con los gobiernos progresistas. Entonces se creó allí una institución que se ha venido transformando, creciendo. Hoy en México tenemos Secretaría de la Mujer, tuvimos instituto que también hizo su labor durante todos estos años, y pues la verdad es que la política pública se construye y se busca consolidar a partir de acciones diversas que involucran desde la sociedad civil, involucra a quienes tenemos algún cargo de representación y quienes estamos al frente del gobierno. Entonces, para mí ha sido muy importante como legisladora local y legisladora federal haber contribuido a la elaboración de leyes que han venido apoyando y hasta obligando que se hagan acciones a favor de las mujeres a lo largo de muchas décadas, ¿no? Estamos hablando de dos roles, ¿no? Una como legisladora y otra como ejecutora de política pública. Exactamente. ¿Qué es más difícil? Pues las dos tienen su complejidad porque vivimos en un mundo machista. Vivimos en un mundo donde los hombres sienten amenazado su poder, que lo han detentado durante siglos, y entonces nos ven a las mujeres como una amenaza. Entonces, tanto en los congresos como en los gobiernos ha sido una batalla para hacer valer nuestra presencia e impulsar estas políticas públicas que son muy importantes y se hacen desde el gobierno, pero cuando tienen un marco jurídico legal que tiene que ver con las leyes, pues hay una serie de responsabilidades, porque en el gobierno todo es un acto legal, todo es un acto jurídico, y entonces estamos obligadas y obligados a cumplir. Y bueno, todo esto va acompañado de que haya leyes, que haya políticas públicas, pero que también haya presupuestos. Yo creo que el problema más grave es que no hemos logrado, no solamente en México, sino en el mundo, que los presupuestos sean fuertes, sean consistentes, que no se confunda la política social con la política de género, con los roles, con las políticas que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de las mujeres en todos los ámbitos de su desarrollo. Hoy pues quisiéramos entender qué significa gobernar con ese enfoque de género, ¿no? El sacar del papel precisamente y aterrizar ya las políticas. Bueno, yo quisiera decir que hoy en México, y gracias a los esfuerzos de la izquierda, hemos logrado tener un marco jurídico que ha sido favorable. En los años en los que yo fui jefa delegacional, pues todavía no había afinado tanto el tema. Entonces depende mucho
de la voluntad política acompañada de presupuesto. Y entonces puedo decir que fui la primer jefa delegacional en un municipio, en una alcaldía, en una delegación, donde siempre habían gobernado los varones, y entonces había muchas resistencias de parte de ellos. Les chocaba nuestro discurso a favor de las mujeres, la importancia de la paridad, la importancia de los presupuestos, la importancia del combate a la violencia, pero con recursos que permitieran realmente operar lo que se está haciendo en beneficio de las mujeres. ¿Qué es lo que ustedes encontraron en territorio? En su caso, ¿cuáles son las historias que necesitaban una transformación? Mira, sin duda el tema del combate a la violencia es una cosa fundamental, y de las violencias de género, porque es el hostigamiento sexual, es el hostigamiento laboral, es la violación a las niñas, a las mujeres, y obviamente la falta de oportunidades también para poder acceder a tener autonomía económica. Y entonces nos encontramos con mujeres en el territorio que tienen distintas problemáticas, pero además los territorios no son uniformes. Tenemos mujeres que se dedican al campo en un mismo lugar, mujeres urbanas, profesionistas de clase media, más de casa, artistas, en fin. Y todo eso pues uno tiene que ir pensando en una política que en cada uno de los componentes del gobierno local se puedan desarrollar políticas públicas a favor de las mujeres. Por ejemplo, si hablamos de algo que nosotras hicimos, que en mi administración se hizo, si las mujeres son las que batallan con el agua potable, pues desde la Dirección General de Obras se tiene que pensar en mejorar el sistema de agua para que las mujeres no tengan que acarrear agua de distancias largas, sino que el agua sea accesible, que el agua les llegue y que además las puedan almacenar. Entonces tienes que pensar en mejorar la infraestructura urbana de prestación del servicio de agua, pero también tienes que pensar en que las mujeres necesitan tener dónde almacenarlas, entonces buscas un mecanismo donde puedan ellas tener tinacos de gran calado que puedan permitir que ellas junten ese líquido. Entonces, ¿cómo les facilitas? Luego, el reto también es no confundir la política pública general con las políticas de género, porque por ejemplo decían, es que vamos a festejar a las mujeres y les vamos a festejar el 10 de mayo, ¿no? Y tú dices, no hay relación, porque nosotros tenemos que pensar en la autoestima de las mujeres, tenemos que pensar en su desarrollo personal, tenemos que pensar en su desarrollo comunitario, y entonces son como distintos niveles desde donde tenemos que atender la situación. Pero si hablamos de cultura, pues también tenemos mucho que hacer en cultura, y las políticas tienen que ir allí atravesadas con visión de género. Bueno, nosotros cuando pensamos en mujeres en la política, también pensamos en que existen distintos tipos de liderazgo, y también el feminismo no es igual, ¿no? Hay un feminismo que se enfoca en las realidades de las mujeres más empobrecidas, y también hay ese pinkwashing, ¿no? Que también está muy presente. Entonces, no siempre que una mujer llegue significa que llegan las agendas de las mujeres. Pues sí, cuerpo de mujer no te da agenda de género. Y ese es otro problema al que nos enfrentamos, es decir, hay quienes desconocen por completo el tema de la equidad, de la paridad, de la visión de género, de la transversalidad. Entonces hay que hacer un esfuerzo porque las mujeres y los hombres que están en puestos importantes sepan que esta es una metodología que le va a facilitar la vida a la sociedad en su conjunto. Es decir, si una mujer está bien, si logramos un día abatir la violencia, pues no vamos a descargar al sistema de salud de mujeres con golpes, con brazos fracturados, con caídas accidentales. Y entonces, pues es como un ejemplo de decir, no es solamente porque las mujeres tengan que estar bien, que sí,
sino que eso es una parte que tiene que ver con el conjunto de la sociedad, una sociedad democrática, una sociedad incluyente, donde no haya discriminación de género, ni de raza, ni de generación, porque nos enfrentamos otra vez a lo que decimos, si hablamos de mujeres adultas mayores, pues tienen una problemática específica, pero también podemos hablar de mujeres adultas mayores con clases sociales, y entonces las necesidades son diferenciadas, entonces tenemos que pensar en ese crisol, ¿no? Culturalmente, ¿cómo ha cambiado México y cómo ve el mundo ahora también con esta ola de discursos antiderechos? Pues la verdad es que no somos exentos de tener nuestros grupos conservadores, nuestros grupos tradicionalistas, que incluso de composiciones misóginas claramente, ¿no? Sin embargo, yo creo que en nuestro país hemos tenido gobiernos de izquierda recientemente, pero también hemos tenido legisladoras de izquierda y feministas. También hemos tenido mujeres que han gobernado municipios que son feministas. Y pues hoy estamos en una condición inmejorable. Yo te puedo decir, en mi municipio hoy gobierna una mujer que es Gaby Osorio, Clara Brugada, que es la jefa de gobierno de la ciudad, y Claudia Sheinbaum Pardo, que es nuestra presidenta. Pero pues... Presidenta con A, que lo recarga. Lo recarga, claro, lo recarga. Y la verdad es que está haciendo un papel muy comprometido. Nosotros, yo personalmente espero que se puedan consolidar cosas que pues, y que podamos avanzar en cosas que han sido freno. Bueno, hoy se va a llevar a cabo un foro donde estará también la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, en Flaxo. Son liderazgos feministas en la gestión pública, territorio, poder y transformación. Pues a partir de esto, ¿qué decir sobre también la necesidad de que haya más liderazgos de mujeres y de que puedan incursionar en la política, aún con todos los riesgos que existen? Existen riesgos, por supuesto. Pues mire, es un proceso que ha sido muy largo. Yo te puedo decir que en México nunca habíamos tenido tantas diputadas, o sea, que estamos en condición de paridad. En la legislatura pasada decían la legislatura de la paridad. Y hay mujeres que son muy comprometidas con el tema de género, con el tema de la igualdad, y que están haciendo cosas muy concretas. Pero también, bueno, pues tenemos un gobierno federal con muchas mujeres como secretarias de primer nivel y de segundo nivel y de tercer nivel, y justamente es el reto. No se trata de hacer a un lado a los hombres, sino de hacer que las mujeres estemos al frente con esta visión y con esta perspectiva. Mucho tienen que hacer los partidos políticos, porque casi en todo el mundo se llega a estas posiciones por los partidos políticos, y entonces tenemos que hacer que los partidos inviertan en la formación y la capacitación de sus cuadros femeninos, de las mujeres que dicen, yo me voy a aventar, yo voy a ser militante y voy a buscar un cargo de elección popular. Pero si esa mujer tiene una formación, si conoce del tema de género y las diferencias y la importancia de mirar las diferencias entre hombres y mujeres para que podamos compensar la deuda histórica que se tiene con las mujeres, pues vamos a tener políticas ejerciendo una función con liderazgo, con fuerza, con decisión. Entonces, 8M, para finalizar, ¿con qué sentido, con qué palabra, desde qué lugar? Participación y convicción a favor de las mujeres. Perfecto, con ese mensaje nos quedamos. Entonces, Marisela, muchísimas gracias por permitirnos dialogar contigo y pues compartir un poco esto de lo que es la construcción de la política desde el territorio, ¿no? Quizá eso vale la pena también puntualizarlo porque es desde lo local, desde donde surge la política. Los gobiernos municipales son los más cercanos a la gente y los más cercanos a las mujeres. Solamente para concluir una anécdota, yo decía, ¿qué política hacer
que las mujeres no puedan transferir a sus hijos, a sus familias, a la comunidad, porque las mujeres siempre dan. Uh-huh. Y entonces yo pensé en un programa que es así que fue toda mi ilusión, que se llamó Sonrisa de Mujer, y que consistió en que en las mujeres con escasos recursos pudieran tener sus dentaduras postizas. Uh-huh. Esa sonrisa, cuando tú ves a las mujeres que están preocupadas por darles de comer a sus hijos, por ver cómo van a mandarlos a la escuela, por ver que les tienen que comprar los zapatos, yo decía, verlas desdentadas era una cosa que es una afrenta social. Y entonces creamos este programa que fue muy lindo, muy bonito y que tuvo mucho éxito en su momento, porque en lo municipal nos enfrentamos mucho a la continuidad de los programas. Uh-huh. Pues hay programas exitosos que pues llegas tú toda emocionada o alguien llega emocionado y dice, aquí vamos a poner estas políticas para las mujeres. Pero los tiempos son tan cortos que 3 años que duran nuestras alcaldías no son suficientes para consolidar programas. Claro, ahí también es el reto de dejar asegurados esos programas a largo plazo, ¿no? Y entonces es la ley lo que obliga. Muy bien, ahí estamos precisamente viendo cómo esa unión, ¿no? De lo que se hace de forma legislativa, las leyes que rigen un país y luego el ejecutar esa política pública. Nuevamente, muchísimas gracias a Marisela Contreras desde México, una política de izquierda mexicana que hoy está visitando nuestro país y que nos permite conocer también cuáles son esos retos que se ha planteado ella, pero que también pues han inspirado a que más mujeres pues sigan incursionando en la política y trabajando por la igualdad. Muchas gracias. Y ya estamos de regreso en las Warmis y bueno, la ciudadanía ya siente el efecto del incremento de los combustibles que entró en vigencia este jueves 12 de marzo de 2026. Dianita Dávila conversa con los conductores y nos cuenta cuáles son sus primeras impresiones. Como muy preocupante, así lo califican los conductores al incremento de las gasolinas que están vigentes desde este jueves 12 de marzo. Y es que la gasolina extra ya está en $2.89 el galón, el diésel está a $2.82 el galón y la super es la que más ha incrementado y que en estos momentos, por lo menos en esta gasolinera, está en $3.33, casi $3.34. Sobre todo esto ha perjudicado a lo que son los servicios de transporte pesado o por ejemplo los servicios comerciales como son los taxis. Logramos conversar con algunos de los conductores y esto fue lo que nos dijeron. Mi camioneta se mueve con gasolina extra y mi carro es de servicio público, entonces estamos completamente decepcionados con este gobierno que simplemente no cumplió lo que él dijo en la campaña, que nunca iba a subir el combustible, pero sin embargo él subió el combustible y subió muchas cosas más, que todo el pueblo está indignado con este señor. Cuénteme, en su caso, ¿cómo le perjudica tal vez en su tipo de ganancias, sus ingresos ya no son las mismas? Lógicamente, señorita, los ingresos ya no son los mismos porque uno hay que poner lo que antes se ponía, por decirle, $20, ahora hay que poner $28, $30 diarios para poder trabajar. Que bueno, no sé qué pretende el gobierno, pero sí afecta al diario vivir, quienes trabajamos, quienes se transportan, el taxi, servicio público. Y como usted sabe, sube la gasolina y sube también los productos de primera necesidad. Por ejemplo, ¿con cuánto antes tanqueaba usted y ahora con cuánto le toca tanquear? Yo al menos ponía unos $15 ya, el tanque casi lleno, con $15 medio tanque. Y sí es preocupante ahora el costo de la gasolina y que siga subiendo porque eso es lo que manifiesta. En su caso, por ejemplo, se mueve a diésel, ¿no? Sí, muy mal porque la verdad los precios también, supongamos, suben el diésel, igual no, el tema de el rato que pagan todo eso en las obras no pagan igual. Por ejemplo, en su caso, ¿con cuánto llenaba antes y con cuánto le toca llenar hoy? Más antes llenaba con $80, ahorita tengo que llenar 140. ¿Diarios o cómo es esto? Diarios.
Y esto, por ejemplo, sí afecta al tipo de ganancia, porque no, como usted dice, en las obras, por ejemplo, no es que le reconocen esta subida del combustible. Claro, porque más antes se cobraba la volqueta 70, ahora toca subir 20 más, 90, y la gente no quiere, busca lo más barato. La verdad toca subir un poco, porque el diésel igual no nos regala. Claro, nos perjudica porque antes se ponía menos, se gastaba menos, entonces eso. Por ejemplo, ahora ¿con cuánto llena su tanque y antes con cuánto llena? El tanque de mi carro entra 10 galones. Aproximadamente ahorita está en 2 con casi 90 centavos. Estamos hablando de $27 más o menos para tanquear el carro. O sea, yo antes consumía, póngase, unos 10 a $11, ahora consumo 14, $15. Esto, por ejemplo, sí le perjudica en lo que son sus ingresos, las ganancias que antes se tenían en respecto al taxismo. Por supuesto, claro, de ley nos perjudica porque estamos, como le digo, gastando más dinero y tenemos menos producción, porque hay mucha competencia del taxismo. Y también porque la gente tal vez ya no toma mucho el servicio debido a que están muy golpeados económicamente, ¿no? También, o sea, la economía, eso afecta bastante, también afecta a las plataformas, usted sabe, aquí, o sea, no hay control de nada, porque las plataformas, como le digo, como quien dice, legalizaron. Entonces toda persona que tiene su carro se queda sin trabajo, se dedica a hacer taxi y no hay control de nada. Entonces de ley nos perjudica a nosotros. El problema es que con el alza de la gasolina también se incrementan los servicios, como lo pudimos escuchar, y también se incrementan los productos de la canasta básica. Eso es lo que nos han dicho algunas de las personas de aquí, que pues no solo es que ven un incremento en este tema de los combustibles, sino que por ende pues todo va subiendo de acuerdo a cómo también se va moviendo la economía. Y el problema de esto también es el desempleo y la crisis económica que se siguen golpeando aquí en el país. Eso es lo que les podemos informar, compañeras, desde aquí, desde la gasolinera del América en el norte de Quito. Continuamos con ustedes. Y estamos de regreso, Gaby, con otro tema importante. Y bueno, ahora queremos hablar acerca de la menstruación, este proceso tan natural en las mujeres. Queremos aclarar dudas, desmontar creencias erróneas sobre el cuidado íntimo femenino. Y para ello ya nos acompaña nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Katiuska Hernández. Doctora, muy buenos días. Bienvenida a las Guarmis. Y bueno, ¿qué significa realmente tener una buena salud menstrual? Porque es importante también hablar de este tema de manera abierta. Buenos días, doctora. Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy interesante para todas las mujeres. Bueno, es una época de la mujer muy importante porque hay muchos cambios hormonales que hacen que puedan cambios, por ejemplo, a nivel de la flora vaginal. Por eso tenemos que tener un adecuado cuidado vaginal para evitar que se irrite la vagina y también que provoque infecciones, especialmente por hongos. Bueno, sobre los productos para la gestión menstrual, toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, ropa menstrual, ¿qué factores deben considerarse para elegir el más adecuado para cada persona? Bueno, lo importante más que todo es el tiempo de cambio de cualquier tipo de producto que puedan utilizar, si es toalla sanitaria, tampones, copas. Lo importante es el cambio frecuente de este producto, más o menos mínimo 3 veces por día, porque esto va a evitar que haya un cambio en la flora vaginal, que específicamente que es lo que nos va a provocar que se irrite la vagina y por último una infección. Uh-huh. Y doctora, pero en estos últimos años se ha hablado mucho del tema de la pobreza menstrual y desde su experiencia médica también conocer cómo impacta, por ejemplo, la falta de acceso a productos de higiene menstrual, también a información, ¿no?, en la salud física y emocional de las mujeres. Bueno, básicamente había mitos, inclusive nosotros los ginecólogos satanizábamos el uso de protectores diarios, porque efectivamente cuando no se los usa adecuadamente, sí pueden provocar malestares en la mujer, especialmente en la vagina. ¿A qué me refiero a esto? Es cuando se lo utiliza durante todo el día el mismo protector diario. Esto va a aumentar la humedad y el calor en la vagina y obviamente va a provocar que se irrite la vagina y que exista infecciones vaginales y hongos. Si nosotros indicamos a la mujer que el protector nos va a ayudar en el confort, pero sea adecuadamente, es decir, un cambio cada 3 o 4 horas, no va a presentar ningún efecto secundario en la
Tenemos un problema con el audio de la doctora, se cayó la conectividad, ¿no? Bueno, estábamos consultando sobre los tabúes culturales, por ejemplo, que no se puede hacer ejercicio, bañarse, ciertas actividades durante el periodo menstrual. ¿Estamos con usted de regreso? ¿Sí o no? ¿No? No, bueno, tenemos problemas de conexión. Bueno, nos acompañaba la doctora Katiuska Hernández, ginecóloga, hablando de este tema tan importante, ¿no? Acerca de este proceso natural que vivimos las mujeres cada mes, la menstruación, y justamente para hablar acerca de estos mitos y desmontar estos mitos ya la para tenemos. aclarar dudas. Está con nosotros nuevamente, doctora, ¿sí? Yo sí las escucho. Ya, está muy mala su conexión. Por favor, no vire la cámara porque ya ahora sí nos acaba de complicar. Pero bueno, no sé si puede, por lo menos podemos escucharle. ¿Tampoco? No le podemos escuchar. Bueno, está bien. Bueno, no hay problema. Bueno, hablábamos acerca de este tema tan importante, acerca de la menstruación con la doctora Katiuska Hernández, mi socia. Así es. Bueno, antes de finalizar nuestro programa, hoy temprano Billy Navarrete hablaba acerca de que el Ecuador debe comparecer ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de dar información que no la ha dado internamente, dar explicaciones, algo que Billy decía seguramente les molesta, pero no vamos a soltar tampoco el pedido de juicio político al exministro de Defensa, al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dijo Billy Navarrete, exdirector ejecutivo de la CDH, lo dijo en Punto Noticias sobre el caso de los niños de las Malvinas. Así y precisamente se está dando esa comparecencia. Justamente en la comparecencia del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, el representante de las Fuerzas Armadas, Víctor Ayauca, afirmó que la institución aplica un sistema integral de prevención para evitar desapariciones forzadas durante estas operaciones de seguridad, y también señaló que entre el periodo 2024 y 2025 se realizaron procesos de capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza que alcanzaron a decenas de miles de servidores militares. Bueno, habrá que ver quiénes les dieron estos cursos de derechos humanos, ¿no? No hace falta solamente un cursito, lo que hace falta es aplicar en la intervención y en el trabajo, ¿no? Ante el comité también Leonardo Alvear, representante del Ministerio de Defensa, aseguró que durante los estados de excepción las Fuerzas Armadas no operan centros de detención y que toda persona prendida debe ser registrada y entregada de inmediato a la autoridad competente. Así igualito como hicieron con los 4 niños de las Malvinas, ¿no? No les llevaron, según ellos, a ningún otro lugar, no los detuvieron, no, o sea, actuaron perfecto. Y además que hablamos de que Fiscalía registra cerca de 50 desapariciones de personas, ¿no? Y que realmente si aquí dicen que son entregadas de inmediato a la autoridad, pues habría que cuestionar también acerca del paradero de estas personas. Y también Alvear mencionó que la intervención de las Fuerzas Armadas no es autónoma ni discrecional, sino que responde al marco constitucional y el apoyo complementario a la Policía Nacional de nuestro país. Lo que sí queremos saber y que no se ha dicho es quién les da las órdenes a militares como los involucrados en el caso de las Malvinas, ¿no? Necesario saberlo, indispensable. Ante el Comité de la Desaparición Forzada, también María Belén Quelal, representante de Ecuador, informó que el Estado registra 30.096 reportes de personas desaparecidas entre 2022 y 2025. Según explicó, estos casos se registran inicialmente como desaparición involuntaria en el Código Orgánico Integral Penal, ya que la calificación de desaparición forzada solo puede determinarse tras la investigación fiscal y la validación judicial. Así es, y bueno, ustedes pueden seguir también el minuto a minuto de esta comparecencia en el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas a través de nuestras redes sociales, también de nuestro portal web. Seguiremos informando acerca de este tema tan importante y bueno, esto también en el marco de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de los 4 niños de las Malvinas. Bueno, con esto nosotros nos despedimos, les agradecemos como siempre su presencia y los invitamos para quedarse. Ya vienen las noticias y más adelante también está el Quique Show aquí en Radio Pichincha. Somos la radio de las noticias. Hasta un abrazo. Mañana.